y vamos también en función de lo que les muestre ahora, vamos despejando otras dudas, si les parece. Bueno. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de base, o sea, se ve, para lo voy a agrandar así. Ahí. ¿No vas a grabar esto? Vale. Sí, ¿puede ser que lo estoy grabando o no? Está grabándose, sí, está Sí, grabándose. ahí está. A mí no me parecía, perdón. Ahí va, ahí va. Gracias, igual, Anita. Después nos olvidamos. Esto me molesta. Bueno. Vamos a ver. Bueno, todos los textiles que hemos seleccionado son textiles tradicionales, ¿sí? Por tradicionales entendemos que son prácticas que se vienen sosteniendo de generación en generación, ¿sí? En los territorios, ¿no? Y están inscriptas en el continente americano, ¿no? O sea, desde el norte hasta lo más austral. Bueno, en esta misma analogía que usamos del texto y el textil y que hemos estado viendo como cómo analizar el textil desde su composición, desde su construcción, desde su tratamiento de superficie, sobre todo en este tipo de textiles, en los textiles tradicionales, el textil opera como un lenguaje, ¿no? Hemos dicho que comunica muchas cosas, que está embebido de una información, que tiene esas posibilidades de traslado nomádicas, ¿no? Que las da el mismo soporte. Entonces, podemos también pensar en cómo ese acervo textil forma parte de un lenguaje, ¿no? Un lenguaje mismo. Un lenguaje entendiendo que son como construcciones a partir de las cuales nos comunicamos. De ahí el lenguaje tiene diferentes lenguas, ¿no? Hay el español, el inglés, el alemán, el quechua, ¿no? Hay diferentes lenguas, dialectos, maneras de hablar particulares que corresponden a diferentes territorios y poblaciones. Y después, cuando analizamos esta teoría, digamos, del lenguaje, vemos que hay hablas particulares, ¿sí? Nosotros, todos los que estamos acá en el Zoom, compartimos la lengua, que es el español, el castellano, pero no todos hablamos de la misma manera, ¿sí? Esa es el habla puntual, que es personal, particular, que es a través de la que cada uno se enuncia. En el textil, ese lenguaje sería ese paraguas gigante que es el textil, luego las lenguas serían las técnicas, ¿no? Las técnicas que hemos estado viendo recién, el telar, las molas, que es esta superposición, el aplique, en el caso de las arpilleras chilenas, ¿sí? Son técnicas, son lenguas diferentes, tienen lógicas de construcción diferentes. Y después está la gestualidad, que es el modo particular en el que cada una de esas artesanas hace produce esos textiles y lleva adelante esas técnicas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta para entender esta cuestión de las lógicas a las que me refería recién. Y justo, no me acuerdo quién preguntaba, bueno, hemos estado hablando recién un ratito del pelero, el pelero, la materialidad, digamos, es lana de oveja hilada artesanalmente y tejida con la técnica de torsal, que es el pelero. Generalmente tiene ese motivo, ¿no? Ese patrón que se repite. Yo en este caso he puesto una artesana de Amaicha del Valle, que se llamaba, porque se murió el año pasado, Jacinta Yapura, que era una experta tejedora de peleros, y con esta imagen lo que quiero que pensemos un poco en la corporalidad de las personas que tejen o que hacen, en este caso el pelero, pero en el caso de la Gisben, los patchwork, en el caso de las arpilleristas, bueno, en todo, quiénes son esas personas, cuáles son esos cuerpos que tejen, cómo son esas materialidades que producen, que en el caso de la arpillera sería la arpillera concretamente, de qué están hechas, cómo están constituidas, hay una base, ¿no? Hay un
un textil que muchas veces al principio, bueno, hemos estado investigando un poco sobre eso, se constituían esas imágenes con las telas mismas de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces hay una materialidad muy concreta, muy puntual, no es cualquier tela, ¿sí? Y luego tenemos el hábitat, que también condiciona esa producción, ¿no? Acá está Jacinta, que produce ese pelero y que está trabajando en ese hábitat natural que es Amaicha del Valle. Les muestro esto para que pensemos cómo esas tres dimensiones se ponen en diálogo en estas técnicas textiles artesanales tradicionales. Bueno, esta era la placa que teníamos compartida de Gisbén, y acá sí me gustaría que también hagan sus aportes porque han estado investigando, seguramente ya saben más que nosotras sobre esto porque han estado leyendo mucho, y se deben haber encontrado con el concepto de quilting, de quilt, cuando investigaban la comunidad de Gisbén, y también con el término de patchwork, ¿no? Pero era colcha, ¿cierto? Ah, pulsita, dice ahí. Era la colcha. Sí, el quilt mismo viene del latín culsita, que es una plataforma acolchada en la que una persona puede reclinarse y dormir, digamos. O sea, como lo que les quiero mostrar también, por ejemplo, el hijo Gisbén, bueno, voy y ahora profundizo más y más, digamos, ¿no? En esto por ahí alguien ya ha elegido Gisbén y estamos viendo y le interesa eso del latín y va y busca el latín y busca colchas antiguas, ¿no? Y eso también puede ser parte de sus referencias, ¿sí? O sea, en este caso la referencia de Gisbén, pero me va a empezar a producir también intereses particulares, ¿no? Como sustantivo, es una tercera capa cosida, es la tercera capa cosida del edredón, ¿no? Ahora vamos a ver. Y como verbo también es el quilting, se usa como verbo, digamos, quilting, como un acto de coser 3 capas de tela para mantenerlas unidas, ¿sí? Es un acolchado el quilt, lo ha dicho recién Paula, creo, es el edredón también que nosotros conocemos, y es un conjunto de paños en forma de sándwich, con una parte superior, que suele ser la parte decorada, y una parte posterior, que suele ser a veces como neutra, y un relleno en el centro, que generalmente es de guata o de algún relleno que abrigue, ¿no? Porque el quilting, o también nosotros lo conocemos como matelassé, ¿no? Se usa para abrigo, ¿no? Para abrigar, para las mantas, para las camperas. Entonces acá están los elementos y cómo se hace el quilting. Si bien la comunidad de Gisbén hace un quilting específico, ¿no? Que ustedes han podido ver en los videos, hay diferentes tipos de quilting, como que tienen que ver más que nada con esa capa decorada, con los motivos, los patrones que se expresan en esa capa decorada. Y luego está también la diferencia que deben haber visto que aparecía todo el tiempo también, que se utiliza mucho el concepto de patchwork, ¿no? Entonces, por un lado, el quilting tiene que ver con ese encimaje de textiles que producen el acolchado. En cambio, el patchwork no necesariamente tiene el acolchado, ¿sí? El patchwork es el parche, es un trabajo de parches, ¿sí? De uniones de parches, de retales, de retazos, de remanentes, ¿sí? Que con un sentido voy componiéndolos en ese plano. Pero el patchwork no necesariamente tiene ese relleno, ¿sí? Estas imágenes que estamos viendo acá son Gisbén. No, para mí son No, patchwork. Sí. Eso le quería consultar yo, profesora. Sí. Yo estaba viendo, bueno, hay el patchwork, digamos, hay distintas técnicas y es distinto cómo hacen el quilting. En Australia, por ejemplo, y en Chile, le ponen fieltro en el medio. Lo que hacen el Gisbén, por lo que he visto, es guata lo que usan. Sí. Y el patchwork yo veo que es muy simétrico. Con las imágenes que yo estaba viendo de Gisbén,
es más bien que van reutilizando recortes de tela, entonces no es simétrico, es con lo que tienen, puede ser así. Sí, igual acá quiero que hagamos una distinción. Primero, quilt. El quilt, siempre que hablamos de quilt, de quilting, es el acolchado, o sea, son las 3 capas. Si nosotros vemos que es el caso de Gisbert, ¿sí? El patchwork no necesariamente tiene 3 capas, el patchwork es esa superficie que une de determinada forma, o sea, Gisbert también es patchwork, porque también une parches. Ahora, cada comunidad va a unir eso de diferentes maneras con diferentes motivos, y ahí está lo que hace que un tipo de patchwork sea de Gisbert, otro tipo de patchwork sea de la comunidad Amish, por ejemplo, que también hay mucho en Estados Unidos, que esto se asocia más donde, a ver si en la siguiente, aquí, que tienen como unos motivos precisos, por ejemplo, el double wedding ring, que son como los anillos de boda, ¿sí? Que se hacía este motivo para regalar un quilting acolchado. Esto, o sea, es patchwork y es acolchado, ¿sí? El Gisbert es patchwork y es acolchado. O sea, es quilting y es patchwork a la vez, las dos cosas. Una cosa no quita la otra, digamos, ¿sí? Pero ven aquí, estos motivos no son los motivos que trabaja Gisbert. Los motivos de Gisbert son mucho más aleatorios, no tienen estos principios ordenatorios tan rígidos como estos, ¿no? Yo no sé específicamente a cuál cultura pertenecen esto, pero sé que los que estamos viendo acá son a la comunidad Amish, por ejemplo, pero si se ponen a ver, muchas culturas diferentes hacen quilting y patchwork. Lo que las caracteriza va a ser el modo de ordenar esos retales y las imágenes que componen, ¿sí? Eso es importante, igual quien elija esta se va a meter como mucho más en ese universo. Y bueno, también hemos visto mucho patchwork, ¿no? Porque también se ha puesto muy de moda y hay un montón de tutoriales de cómo se hace y todo. Pero sí cuando uno ve, quiero ver si, no, perdón, quiero volver a esta. Cuando uno ve una imagen de Gisbert, sí tiene como unas características muy particulares, ¿no? Y fíjense que, bueno, no es casual que el Gisbert como viene de la comunidad negra de Estados Unidos, ¿no? De la comunidad esclavizada. Fíjense cómo esa cuestión afrodescendiente está en los textiles, ¿no? Que casi que si uno podría ver como algunas telas africanas, también nos remite a eso, ¿no? Y esa sería una de las particularidades de Gisbert. Un detalle que iba a preguntarle era eso, si a propósito había puesto esa mezcla de color que me recuerda a las telas africanas cuando miro cosas de África. No, es natural. Sí, no, es que se ve mucho en Gisbert, digamos, y eso es lo interesante, ¿no? Como se imprime como un sello que tiene que ver mucho con una identidad determinada. Y acá les pongo una imagen como contemporánea, incluso de unas alumnas de hace mucho tiempo, en la que una parte del detalle de la manga, digamos, de esta, ya no me acuerdo en qué era, está acolchado, ¿sí? Y les quería mostrar en realidad cómo se traduce eso que está ahí atrás a este elemento, ¿sí? Como esta guarda que tiene un cierto relieve. Cuando yo veo relieve en el mundo, nosotras con los anteojos textiles vamos a pensar en acolchado, digamos, porque es nuestra manera de traducirla a nuestro lenguaje, ¿no? A nuestro lenguaje, y la lengua sería el acolchado, ¿no? Entonces, ese chip nos tenemos que poner, de que hay cosas que tienen un relieve, que nosotros las podemos traducir así, que hay cosas que son lineales, las podemos traducir a bordado, ¿sí? Como el mundo se puede traducir a textiles. Y en este caso es un acolchado, también acolchado, quilting o matelaseado, que surge de esta relación. Lo traigo para ver como una aplicación, ¿no? Que puede tener también en la contemporaneidad. Bueno, quienes elijan arpilleras chilenas, hablamos de una lógica de construcción textil muy diferente, ¿no? En Gisbert, ¿qué pasaba? Teníamos estos retales, retazos, remanentes, que los unimos de tal forma, aprovechando casi toda la superficie del retazo, ¿no? Porque son formas generalmente
geométricas, y aprovechamos todo este retazo. Aquí, y la superficie no existe hasta que yo no empiezo a unir. Cuando yo empiezo a unir, empieza a aparecer la tela. Si yo tengo los pedazos separados, no hay nada. Cuando los uno, aparece la tela. Acá sí hay una tela de base, vacía, ¿no? Pensemos cómo se construye, ¿no? Hay una tela de base que generalmente es una arpillera, sobre la que voy componiendo estas imágenes, que son imágenes figurativas, diferentes allí ven que son abstractas, ¿no? Son imágenes figurativas que cuentan una historia, que tienen una narración de un momento específico, político, asociado a la dictadura, ¿no? Que tiene un componente también de denuncia, ¿sí? Fuerte, y que comunica a modo de casi de diario, ¿no? De informativo, ¿no? De lo que está pasando en un momento concreto, ¿sí? Entonces, por un lado tiene esas características, por otro lado tiene la característica que es una tela, esos retazos que se usan en este caso particularmente, que son las arpilleras chilenas, está asociado. Quien quiera agregar algo de lo que han investigado me va diciendo, por favor, ¿no? Pero son textiles de las personas que han desaparecido y sobre las que se está denunciando la presencia, digamos, dónde están estas personas. Entonces todo eso tiene una carga sentimental y política muy fuerte, ¿no? Está bien, nosotros no sabemos exactamente qué parte, si es una parte de una camisa o de qué, pero ya saber eso ya le genera como una impronta específica a esta lógica, ¿no? Y bueno, y la forma es como aplique, ¿no? El aplique. Que el aplique implica en coser diferentes tejidos en una tela de fondo para crear una pieza textil, ya sea, perdón que no veo ahí, hecha a mano o a máquina. Está considerada una técnica de costura más idónea para representar composiciones pictóricas. Y acá les traigo otro ejemplo similar al de las arpilleristas chilenas, que son las banderas Asafo, que son unas banderas que se hacen en África, en un lugar de África, a partir de la técnica del aplique, y que se usa para identificar grupos diferentes, ¿no? Y para contar historias. Esta cuestión narrativa va a ser como específica de las arpilleristas o de las banderas Asaf. ¿Y por qué creen que la narración como que aparece muy fuerte en este tipo de técnicas? ¿Alguien quiere contestar? Porque Y abierta la pregunta. era la única forma que, perdón, para mí porque era la única forma que tenían las mujeres de contar, de intentar que el mundo sepa qué pasaba, porque era una dictadura muy fuerte que escondían todo lo que pasaban y las mujeres no sabían cómo hacerlo, y cómo también terapéutico, ¿no? De poder sacar su dolor que tenían dentro y ponerlo en algo y contar, como un diario, como usted decía. Uh-huh. Sí, también, sí. Como decías que son de África, el tema del alfabetismo, capaz que esto no tenía. Ay, no se escucha bien. No escucho. Quizás está muy lejos del micrófono. En una de esas, tú me decías que es de la cuestión africana, Sí. que tiene que ver también con el analfabetismo y esa capacidad de poder expresarse a través de esto, ya que no lo pueden hacer de otra manera o porque no podían de otras maneras porque no se dejaban debido a la opresión. Sí, y también como, bueno, el aplique nos permite como contar historias, ¿no? Porque es como que pienso en eso, como el patchwork por ahí es más abstracto, si bien sí hay imágenes, ¿no? También cuando hemos visto esas de las culturas Amish, también hay como casas, ¿no? Se empieza como a representar algo. Pero en el aplique es muy, es casi como uno puede cortar imágenes y contar una historia, como si estuviese pintando, ¿no? Como dice acá, para representar composiciones pictóricas, o sea, ya embebe en sí mismo también esa posibilidad narrativa que tiene, ¿no? En algo que yo vi
contaban de que lo usaban como una forma de terapia, de gente que había podido salir, o sea, de escaparse de que habían estado secuestrados, que los habían torturado y por muchas cosas que habían visto por otras personas, amigos, compañeros, desconocidos, que veían lo que le hacían y todo eso. Entonces como que lo usaron también como forma de terapia de desahogo, porque como que les costaba hablar o contar, y era la manera de expresar y de sacar todo eso que tenían adentro, una manera de sacarlo de adentro y de alivianarse y de curarse por dentro cada uno, digamos, o sea, por todas esas cosas que habían pasado. O sea, más allá de contar al exterior, entonces era más que nada también un desahogo, y gente, digamos, bueno, como que se juntaban y digamos, como que estaban relacionados, empezaron a ver que era muy interesante lo que estaba pasando, lo que estaban expresando, ya que no lo podían hablar por miedo o por el mismo trauma que habían pasado. Y no solamente es que nos, ¿cómo se puede decir? Como que tapaban todo lo que pasaba, no solamente en el país, sino al mundo. Entonces, Claro. gente que se había exiliado se encargó de juntar todo esto y de llevarlo para afuera, en distintos países, para mostrar y contar lo que estaba sucediendo en Chile en ese momento. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo. ¿Cómo es? Ah, ahí voy. Celeste. Celeste, ¿y por qué crees que lo hacían a través del textil? Creo que, si no recuerdo mal, trataban de una manera de ayudar, o sea, la psicóloga trataba de ayudar a la gente, digamos, que se habían escapado, no sé cómo fue que salían de eso, que lograban salir vivos, y es como que les da una sugerencia de que no, como que conocí esa técnica que se hacía como más de, ¿cómo se puede decir? Como infantil en un momento, entonces le dijeron que bueno, como que podían expresarlo de esa manera o dibujando o algo, entonces les interesó más esto, digamos, se fueron por este lado, porque eran más que nada mujeres lo que lo hacían, y eran mujeres que, bueno, quizás en esa época las mujeres más de casa, de la costura y cosas así, quizás yo supongo que habrá sido por eso, pero más fue por una recomendación de una psicóloga para que Claro. los ayude de esa manera. También tiene el sentido esto que vos decías recién, que era lo que estaba tan tapado al interior y al exterior, que no se sabía qué pasaba, y el textil pasaba desapercibido, ¿no? De alguna forma, y tenía esa capacidad de estar tan intrincado en la vida cotidiana, ¿no? Como que yo también he leído algunas referencias de cómo estas arpilleras se muestran primero, o sea, mucha información llega a Francia a partir de estas arpilleras, Sí. digamos, ¿no? Como la realidad se empieza a revelar a partir de que esa arpillera que, imagínate, si hubiesen sido pinturas de caballete en estructuras rígidas, eso nunca hubiese llegado, o sea, en cambio el textil tiene esa capacidad transportable y también de estar tan metido en la vida cotidiana que uno puede decir, ¿qué va a tener de importante esto, no? Como que puede, de repente la potencia que tienen estas arpilleras es como, es muy increíble, ¿no? Como terminan siendo como muy reveladoras de un contexto. Profe, yo creo también que porque, bueno, en ese momento había una dictadura en Chile y tenían cercenados todos sus derechos. Entonces, esta era la forma que tenían las mujeres de comunicar. Y también pasaba desapercibido, ¿por qué? Porque netamente es una actividad que está relacionada con la mujer. Y en un estado patriarcal, como se vivía en ese momento, bueno, todavía vivimos, estas actividades de mujeres, de costura, de bordado, no significaba nada, digamos, para el gobierno en ese momento. Claro, sí. Claro, profe, eso lo que de hecho con ropa que era de los familiares, tenía un gran peso emocional, y eso entonces servía también para que tenga un peso en la política y pueda realmente impactar y llegar el mensaje real a las personas que estaban afuera del país. Sí, y bien, a mí me gusta mucho esta imagen porque se ve cómo son, como se ve la escala, ¿no? Y se ven como viñetas, ¿no? Como están
una al lado, o sea, cuentan una historia, digamos, o sea, no es una arpillera, ¿no? Son una al lado de la otra que van como casi como un cómic, ¿no? Que van narrando y van contando una historia determinada, ¿no? Bueno, Y eso se era eso hizo lo una que hoy, presentación en un museo, de que Paula se armó, perdón, se hizo la recopilación de todas las arpilleras que fueron haciendo, de algunas que fueron publicadas, otras que no, porque había gente que lo usaba hacer como decía, una terapia personal. Entonces hubo un momento que se organizaron y hicieron la recopilación de todas las que habían salido del país, las que tenían ahí, entonces se hizo una presentación en el museo y las organizaron de acuerdo a la historia que iban contando, porque también, digamos, ya ponen fechas y cosas así como para hacer ¿cómo se dice? Una cronología de cómo fueron sucediendo las cosas y contando con las arpilleras. Tremendo, ¿no? Con al respecto a lo trabajo. que decía usted, de que van contando una historia, hoy Paula decía de que en Chile se hacen los cuentacuentos, que es en la actualidad lo que están haciendo con las mismas técnicas. ¿Por qué? Porque antes se usaban las arpilleras, pero hoy hacen con otros tipos de tela el fondo y cuentan historias, otros tipos de historias. Usan la misma técnica de las arpilleras, pero cuentan otros tipos de historias. Si lo continúan haciendo, bueno, los familiares víctimas de la dictadura militar, que siguen, bueno, contando, digamos, lo que ha pasado en ese momento. Y lo otro que me llamaba la atención a mí con las 4 técnicas que hemos tenido que investigar, es que, por ejemplo, en la dictadura, yo creo que en ese momento no se tomaba conciencia con qué telas se hacían. Ahora sabemos que es bueno, años después, ya en el año 85, hay un escrito que cuenta que eran con telas de ropa de desaparecidos y todo eso, que en todas las culturas van reciclando tela, que es el tema de la actualidad, el reciclado, la sustentabilidad, y ellos lo hacían por necesidad, más que nada. Sí. Igual, el asunto de la artillería allá en Chile, por ejemplo, yo le hablo de los años 60, yo la artillería la conocí a través de Violeta Parra, más que de la gente que tenía esa crecida, porque ella hacía bordado directo en la artillera. Y eso fue en los años 60. Entonces, digamos, es una técnica que a ver, Chile dejó de ser pobre así estructuralmente en los años 90. Entonces accedía a los materiales que tenía, que eran los sacos de artillera. Por eso se hacía sobre artillera. Por eso Violeta compró el textil más barato y lo hizo sobre artillera, su trabajo, y por eso quedaron sobre eso. Como, digamos, después se tradujo de una forma determinada con los recursos que había, que era en pobreza, por el asunto de los detenidos, pero es una técnica más vieja. Gracias, Paula. Sí, bueno, y bueno, yo lo de cuentacuentos no sabía tampoco, pero sí conozco estas mujeres de Isla Negra que hacen estos bordados también, y un poco lo que queda es esa cuestión, esa cosa de narrar, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Como sea en dictadura, sea antes, sea después, o sea, pero esa cuestión de el textil como esa superficie en la que puedo plasmar esa vida diaria a través de herramientas muy cercanas, ¿no? Como el hilo, la aguja, retazos, ¿no? Pero bueno, diferente es lo que quiero un poco marcar como las diferencias, ¿no? De las lógicas de las técnicas también, ¿no? Y acá vemos las molas que la lógica de construcción es muy diferente, ¿no? Es capa sobre capa sobre capa, calado, y voy sacando los colores que están en ese sándwich, ¿no? Como primero se hacen todos estos colores que uno ve, digamos, que los pueden enumerar. Cuanto más colores tiene la mola, más compleja es y más capas tiene. Cada color es una capa. No es que el color, el turquesa está solo acá, el turquesa está en toda la superficie, solo que uno va calando y va llegando a las diferentes capas y va sacando el color, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, pero bueno, también lo que representan un poco es como la naturaleza circundante, esta cosmogonía de la que hablábamos, de la misma cultura, ¿no?
siempre vemos como la tortuga, los animales marinos también, ¿no? Por la ubicación geográfica que tienen. Y bueno, y la lógica sería esta, como de descubrir el color, ¿no? Descubrir en el sentido práctico, ¿no? De ir sacando las capas para que vaya apareciendo ese color. Bueno, diferente, y acá pongo como algunas cuestiones también, esto estaría dentro de la manipulación de los textiles, ¿no? Porque el textil cambia totalmente la estructura en esta superposición que tiene. Lo que sí sucede en las molas, por ejemplo, es que todo el acabado es muy prolijito, ¿no? Como que se hacen como todos los dobleces de las capas que se van sacando y se hace un pespunte muy exacto y muy prolijo. Uno sabe esta superposición porque alguna vez o ha manipulado alguna, bueno, como en el caso de Teresita, o es difícil de verla en la pantalla, ¿no? Después también hay, por supuesto, que uno se entera, digamos, que hay molas que son un poco más económicas y que sí le ponen el pedazo turquesa solo esa parte, y hay también trampa, digamos, pero la mola tradicional sería pensar que todos los colores que uno ve están ensanguichados, por decirlo, en esa superficie y se va descubriendo. Pero después sí hay como adaptaciones de eso, ¿no? Que un poco también es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? O este tipo de cosas donde hay esa superposición, hay un calado, los bordes no están terminados de la misma manera que en mola, pero estas imágenes que vemos aquí, estas muestras, aluden un poco a esa construcción del textil que propone la técnica de mola, ¿sí? Con esto les quiero mostrar eso, de que no nos preocupemos, digamos, en que las técnicas que nosotros hagamos en el futuro, digamos, no tienen que ser exactamente iguales, sino que tienen que hacer referencias, ¿sí? Si yo veo esto y conozco esas técnicas, voy a hacer referencia a la mola, ¿no? Voy a decir, esto tiene algo de relación con las molas. Y Shipibo, que estaría dentro de lo que nosotros hemos visto como tratamiento de superficie, ¿sí? Que prácticamente trabaja con, no exclusivamente, pero la parte que nosotros más vamos a hacer foco va a ser el bordado, ¿sí? En Shipibo también hemos visto que hay pintura sobre tela, pero nosotros nos vamos a focalizar estrictamente en el bordado, ¿sí? En estas telas bordadas que representan un poco también en estas 3 dimensiones que les mostraba al principio, corporalidad, materialidad y hábitat. Miren cómo esa cuestión de la Amazonía está presente ahí. A ver, no estamos viendo árboles, selva y todo, pero está ahí, o sea, la podemos como sentir a través de esos textiles, ¿no? Disculpe, profe. Sí. Bueno, yo elegí esto y me impactó porque dicen que se basa mucho en la figura que tienen las víboras, en las formas, ¿no es cierto?, de las pieles. Serpientes. Antiguamente, los bordados eran más bien geométricos, y lo usaban para hacer faldas, especialmente las mujeres, ¿no? Ahora, digamos, en la actualidad, se basan más bien en los animales, en especial de las serpientes y de la vegetación. Entonces, cuando más colorida, por ahí, en especial decía la anaconda, la boa, nombraban ahí, porque como no hablan muy bien su castellano, digamos el castellano, no investigué qué tipo de lengua, pero ya voy a investigar todo eso. O sea, ahí explicaba todos los dibujos de las serpientes, ellas los van bordando, van dibujando, pero es increíble. Por ahí da un poco de impresión porque uno dice, bueno, de las serpientes, pero los colores, los gráficos que tienen
son maravillosos, ¿no? No sé, a mí ¿Cómo me le dicen? encanta. Ellos tienen un término para hablar de los patrones y de los diseños, ¿no? Que bueno, Kené, ¿sí? Aparecido ahí en todas las... Ellos al motivo, al Sí, patrón le sí, dicen Kené, al diseño, digamos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es muy interesante. También hay una cuestión, perdón, hay una cuestión con la cultura Shipibo-Conibo que tiene que ver también con los alucinógenos, ¿no? Que provee también la misma selva, ¿no? Como Ah, la sí, ayahuasca y todas esas tomas que se hacen a partir de los chamanes, ¿no? Y sí, yo he estado en Perú y había escuchado hablar de que estos son como también recorridos, como viajes, digamos, que las personas que hacen esos viajes de ayahuasca después, como son visiones que tienen, ¿no? Como en esos estados alterados, digamos, de conciencia. Es interesante también eso. Es muy particular el quené que tienen, quené, ya podemos usarla como una terminología, es muy particular. Y es muy impresionante que sea hilo y aguja, ¿no? Es un bordado. Y en eso quería como traer como otra, digamos, otra cultura, como para ver, para no comparar, sino analizar también el bordado que se llama Sashiko, que es un bordado japonés, también tiene esta cuestión lineal, representa otro tipo de kené o de diseños, ¿no? Que tienen que ver con su cultura, con su paisaje, con su territorialidad, corporalidad, esas tres dimensiones, ¿no? Con el índigo también siempre generalmente se usa el color este azul que es del índigo, porque es un lugar que produce mucho esa planta tintoria, ¿no? Pero no deja de ser como el hilo y la aguja y el bordado, la técnica de bordado, y cómo son cosmologías, mundos, universos totalmente diferentes, ¿no? Y es el mismo material, eh, eso es lo que quiero, lo que me interesaría que nos llevemos de hoy es que esas, es el mismo material, es la misma acción, ¿no? Que sería bordar, pero al estar inscriptos en territorios diferentes, en hábitats diferentes, hace que sea, y lo hacen personas diferentes con distintas culturas, hace que sea totalmente inconmensurable uno de otro, ¿no? Y eso es muy impresionante, porque también aplica, hay un montón, las asafo, como les mostraba, y las arpilleras son muy diferentes, digamos, y usan la misma lógica de construcción, ¿sí? Shishben y Amish son diferentes y usan la misma lógica de construcción, ¿sí? Bueno, y esta sería la última ya, como para que nos quedemos pensando y para que también enriquezcan sus investigaciones a partir de ahora en lo que tienen que hacer, que pensemos en eso, ¿no? Que el textil lo podemos ver mucho más allá de su materialidad solamente, ¿no? Podemos, y creo que el investigar estas culturas nos llevan a eso, ¿no? A pensarlo desde estas tres dimensiones que decíamos, lo corporal, lo material y el hábitat, y cómo también es un lenguaje, ¿sí? Que tiene su lengua particular, que sería su habla, perdón, su lengua particular, que serían las técnicas, y su habla, que serían las gestualidades de las artesanas, de los artesanos. Por otro lado, también está muy intrincado con el topos, que sería como el territorio, el lugar, el hábitat, ¿no? Como esa arquitectura portátil. Y por otro lado también es un sistema de pensamiento, ¿no? Un sistema que construye el pensamiento de esas comunidades, ¿no? Shipibo-Conibo expresa en esas superficies textiles como Guna también, toda una cosmología, toda una manera de habitar, ¿no? Todo un pensamiento en relación a la naturaleza, a su estar en el mundo, en un mundo concreto, ¿no? Bueno, entonces esto nos lleva un poco a pensar en ese textil más allá de la materialidad como una forma simbólica. Que esto de la forma simbólica ya lo vamos a ver en otras materias teóricas que tengamos juntas, lo vamos a entender un poquito más, pero lo que quiero decir es que lo pensemos mucho más allá de su materialidad, ¿no? Y creo que el análisis de estas culturas nos llevan a pensar eso, ¿no? No nos vamos a quedar solamente con el pedazo de tela y analizando eso, sino que eso nos da a pensar en el
en el hábitat, en los cuerpos, etc.